de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y del titular Raúl Arroyo, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo a través de nuestras redes institucionales. Su servidora, Mercedes Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en las políticas públicas que se implementan en la Procuraduría ha sido de mayor importancia para esta administración y ha constituido uno de los principales retos para el Procurador General Raúl Arroyo, entre los que destaco la reingeniería de la institución. Es por ello que dentro de las actividades previstas en el programa para conmemorar el centenario de la Procuraduría y en el marco del Día Naranja, el cual es instituido por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la lacerante realidad de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, así como para emprender acciones para eliminarla. Por lo que la maestra Berta Leticia Barajas Lugo dictará la conferencia virtual Feminicidios con perspectiva de género, un enfoque desde la Procuración de Justicia. Iniciaremos escuchando el mensaje inaugural del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de esta Procuraduría a cargo de Raúl Arroyo, Procurador General. Procurador, por favor, sea tan amable de emitir su mensaje. Buenas tardes a todas y a todos. Desde luego debo iniciar expresándoles nuestro gusto por el hecho de que todas y todos ustedes estén hoy en esta conferencia virtual. Tengo que decir también que esta es parte de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia. Y como todos ustedes saben, como todas ustedes saben, las condiciones por las que atravesamos en el mundo, en el país y en el Estado, las condiciones sanitarias no son precisamente las mejores para tener el tipo de celebraciones a los que teníamos costumbre de desarrollar con motivos como este, de los aniversarios institucionales. Sin embargo, nosotros pensamos que este impedimento tenía que convertirse en algo más productivo y de esta forma, a lo largo de este 2021, hemos de desarrollar una serie de proyectos, sobre todo de difusión de la cultura jurídica en torno a las facultades, a las funciones del Ministerio Público. Creemos que esa es la mejor forma de celebrar, porque además son actividades que transmiten conocimiento, que invitan al debate, que provocan curiosidad, que provocan investigación y que desde luego pues abren muchos más caminos para ir mejorando nuestro trabajo en la Procuraduría General de Justicia. Y eso es justamente lo que sabemos que va a pasar hoy. La presencia de la maestra Leticia Barajas Lugo es una posibilidad de aprender, es una posibilidad de compartir conocimiento, de compartir experiencias, y eso estamos seguros que va a dejar un gran beneficio para la Procuraduría. Esta es la primera de 14 conferencias que a lo largo del año se van a desarrollar en torno a temas de arqueología forense. Y esto tampoco, déjenme decirlo así, tampoco es una casualidad, tampoco es que alguien haya pensado que sería un buen tema. Sí es un buen tema para la Procuraduría y por eso se escogió, porque en este momento también, y con motivo del centenario, la Procuraduría de Justicia está continuando su proceso de reingeniería. Este semestre, primer semestre del año, vamos a
publicar un nuevo reglamento de la institución, y en ese nuevo reglamento se crea lo que tiene que ser la Agencia de Investigación Criminal, que es un giro al trabajo que hemos desarrollado en temas de responsabilidad pericial y en temas de responsabilidad de investigación policial. ¿Qué queremos hacer? Unir, vincular este trabajo de tal forma que el Ministerio Público esté articulado con el trabajo pericial y a su vez con el trabajo de investigación, y que no corran por vías paralelas, que al momento de encontrarse, porque procesalmente deben encontrarse, pues descubren que han hecho cada quien sus cosas y cada quien ha trabajado por su lado, y entonces eso nos debilita frente a los tribunales. Si logramos hacer esto con este proyecto de la Agencia de Investigación Criminal y con nuestra política de persecución criminal, que también pondremos en marcha este año, pues entonces vamos a dar un giro de 180 grados al trabajo de la Procuraduría. Por eso digo que conferencias como esta, con la que hoy inicia la maestra Barajas Lugo, son ese primer paso congruente con el trabajo que estamos haciendo en toda la Procuraduría. Maestra, me da mucho gusto que haya usted tenido la disposición y que hoy nos comparta toda su experiencia, todos sus conocimientos. Estoy seguro que dejará usted, además de conocimientos y además de comentarios que se hagan aquí en ese propio trabajo, pues que dejará usted muchas inquietudes, y eso ya va a ser muy bueno, porque quiere decir que, o querrá decir que despertó usted el interés para el que desde luego también esperemos que luego contemos con sus conocimientos para ir enriqueciendo nuestro trabajo. Bienvenida a la Procuraduría, qué bueno que es usted parte de nuestras celebraciones por el centenario. Yo estoy seguro que así lo vamos a recordar. Muchas gracias, y ojalá además que se repita cuando usted esté en posibilidades de hacerlo. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por su mensaje, señor Procurador. Continuamos con la conferencia virtual Feminicidios con Perspectiva de Género, un enfoque desde la Procuración de Justicia, dictada por la maestra Leticia Barajas Lugo. Ella es arqueóloga y criminóloga, integrante del Consejo Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología, integrante del Consejo Nacional de Arqueología como dictaminadora externa. Tiene 11 años en investigación arqueológica y antropológica. Al finalizar la conferencia se abrirá un espacio para sus comentarios y sus preguntas. Maestra Leticia Barajas Lugo, le agradecemos su invitación a nuestra Procuraduría, por lo que le cedo el uso de la voz. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, procurador. Agradezco infinitamente la invitación. Y bueno, voy a entrar de lleno con el tema. Espero, como bien lo mencionaba el procurador, poder aportar algo desde la trinchera de la arqueología y la criminología. Agradezco mucho. Vamos a comenzar. Pues bien, un segundito, por favor. Precisamente como lo mencionaba el procurador y la doctora Mercedes, pues estamos precisamente en este ciclo de conferencias en el marco del Día Naranja y en el marco del centenario de la Procuraduría. El tema que vamos a tratar hoy es Feminicidios con Perspectiva de Género en México, un enfoque desde la Procuraduría de Justicia. Pues bien, actualmente, quienes nos dedicamos a investigar temas de este tipo, sabemos que los datos relacionados con los feminicidios en México nos hablan de datos realmente alarmantes. Sabemos que el año 2020, bueno, pues fue un año básicamente de muerte, en donde fueron privadas de la vida 10 mujeres por día, según el promedio. Ante tales hechos,
es imposible que la indignación no se haga presente dentro de nuestra sociedad. Frente a esto, precisamente la Procuración de Justicia del Estado de Hidalgo está interesada en adquirir diversas herramientas metodológicas, como lo es la capacitación del personal en turno, para poder dar resultados más óptimos, no solo para los familiares de las víctimas, sino también para poder lograr reducir la cantidad de feminicidios perpetrados dentro del Estado. Bueno, tristemente, la violencia de género y los feminicidios son parte de nuestra realidad mundial, ya lo mencionaba el procurador. Violaciones y abusos se dan en todos los espacios, hogares, vías públicas, tanto privadas como públicas, y en las distintas clases sociales. Lo anterior quedó mayormente evidenciado en la pandemia mundial COVID-19. Los casos de violencia aumentaron alarmantemente dentro de los hogares. Por lo tanto, es imperante revisar seriamente los diagnósticos y las cifras en las cuales se ha estimado el aumento proporcional de estos hechos en un 5% con respecto al 2019. Ante este panorama, resulta urgente e imperante la implementación de nuevas metodologías a través de diversas ciencias y técnicas que puedan trabajar de manera ya no solamente multidisciplinaria, ni tampoco interdisciplinaria, sino dar un paso más allá, que es a nuestra transdisciplinariedad, para atacar dicha problemática, precisamente para que todos los ejes que se encargan de trabajar este tema puedan trabajar en conjunto y no cada uno aislado, y así podamos obtener resultados muchísimo más óptimos y eficaces. Ante este panorama, bueno, pues nos resulta urgente e imperante la implementación de nuevas metodologías a través de diversas ciencias y técnicas que puedan trabajar de manera multidisciplinaria. En Hidalgo se están comenzando a sentar las bases para que por medio de la correcta capacitación y actuación se logren obtener respuestas óptimas, planteando la necesidad de sensibilizar a los funcionarios públicos sobre temas específicos, enfocados primordialmente en la violencia y en la equidad de género, tomándolo como un eje primordial para la Procuración de Justicia. Este tema resulta relevante de atender, ya que en México existe un número exacerbado de feminicidios cometidos a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, tristemente. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los años que van del 2015 al 2020 se han registrado más de 4.533 casos de feminicidios en el país. Esto, aparte de las muertes de mujeres que no fueron catalogadas o tipificadas como feminicidios. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cuenta con otros datos, señalando que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que de enero de 2018 a diciembre de 2020 fueron asesinadas 11.217 mujeres, niñas en México. El año pasado, de enero a diciembre del 2020, fueron asesinadas solamente 3.752 mujeres, niñas y adolescentes, es decir, 10.2 mujeres al día. Del total de los asesinatos de mujeres, solo se investigan como feminicidios 969 casos, siendo esto equivalente a un 26%. Los datos, tristemente, nos están reflejando que en el país no se han reducido los asesinatos de mujeres, sino que se han mantenido e incluso han ido en aumento, lo cual, bueno, nos evidencia la necesidad de estudiar y modificar las acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Sobre la desaparición de mujeres en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, informó que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020 desaparecieron 20.431 mujeres, niñas y adolescentes solo en México, de acuerdo a información proporcionada precisamente por el Observatorio Ciudadano Nacional, esta información le fue dada por fiscalías y procuradurías de justicias estatales a través de solicitudes de información
Y de enero a agosto del 2020 desaparecieron 5.223 mujeres y niñas tan solo en 12 estados del país, y un total de 1.290 siguen pendientes por localizar. Es por ello que es importante señalar que en un 48% de las mujeres desaparecidas son menores de edad. Las cifras anteriores son alarmantes. No solo sostienen que México tiene un problema grave de feminicidas, sino también de pederastas. En cuanto a la distribución territorial, los estados de la República que presentan mayor número de feminicidios son el Estado de México, Veracruz y Morelos. Aquí es importante señalar que el estado de Hidalgo se encuentra muy por debajo de estas cifras, afortunadamente, lo cual es una muy buena noticia. Las estadísticas se realizaron aproximadamente con la intención de demostrar cuáles son los estados que presentan mayor índices de feminicidios. Hidalgo, afortunadamente, no se encuentra dentro de estos índices. Sin embargo, bueno, en cuanto al lugar del hallazgo de las mujeres asesinadas, es importante señalar que las mayores incidencias son 72% fueron asesinadas dentro de su domicilio, 19% en un camino o lugar despoblado, 9% en la vía pública. El 33% fueron atacadas con arma blanca. Además, 72% de las mujeres asesinadas tenían una relación de cónyuges o relación íntima con el victimario. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, existen ámbitos que favorecen la violencia contra las mujeres en México, como lo son la falta de una correcta aplicación jurídica ante casos de violencia de género, la falta de activación de las disposiciones de la Ley General de Acoso de las Mujeres a una vida libre de violencia y, en muchos casos, la ineficacia o erróneo procedimiento del mecanismo sobre las alertas de género. Sin duda alguna, uno de los mayores retos para el gobierno es atender con urgencia y seriedad el tema de la violencia feminicida como un asunto primordial dentro de la agenda presidencial. Deberá implementarse con mayor fuerza la perspectiva de género en buena parte de las políticas y programas públicos, asegurando así una vida libre de violencia para todas las mujeres que habitan dentro del territorio mexicano. En este sentido, es lo que particularmente se está estableciendo en el estado de Hidalgo. Al analizar las estadísticas anteriores, podemos decir con mejor precisión que la mayor parte de feminicidios se cometen dentro del hogar o en espacios relacionados al de una relación sentimental. Por lo tanto, y por el contexto, pues es difícil precisar un perfil de un violador o un agresor sexual bajo las circunstancias y causas de las que se origina la mayor parte de los feminicidios en México, ya que en este sentido, las estructuras sociales en donde se originan estos eventos dependen de una variedad de factores que resultan necesarias de analizar. Y una de las tantas líneas de investigación que resultan necesarias de hacerlo es precisamente a través de la antropología y la historia. Ciencias que nos permiten realizar cruces de investigación y análisis profundos con la misma criminología. Aquí voy a detenerme un poquito, vamos a entrar un poquito en lo que es materia de teoría antropológica para entender un poquito las bases. No me voy a meter mucho en esto, en lo antropológico y en lo histórico, aunque es mi campo, pero sí es importante señalar en qué momento aparece la opresión del hombre hacia la mujer. Bueno, desde la línea antropológica, para comprender el posible origen de todo lo anterior, es necesario mencionar lo que ya el famoso antropólogo Lévi-Strauss en su teoría de parentesco señala, y basada en el intercambio de mujeres. Explica la sociabilidad humana por medio de la prohibición del incesto dentro de sus tribus, siendo un fenómeno universal que presiona a los grupos humanos a practicar la exogamia, considerando así esto como un factor en el desarrollo y fundamentación de la violencia de género. Por otro lado, y ya para pleno siglo XXI, tenemos las teorías del antropólogo Bachofen y posteriormente las de este gran antropólogo Lewis Morgan, en donde ambos hablan del derecho materno.
y de cómo este fue sustituido por el derecho paterno en las sociedades primitivas. Ambos describen la evolución de los sistemas de parentesco y matrimonio, en los que en un primer momento se concibe como origen un sistema matriarcal derivado de la poligamia y poliandría. Bachofen, por su lado, atribuye que el paso del derecho materno al derecho paterno se produce a partir de la concepción religiosa. Por su parte, Morgan nos atribuye el paso del derecho materno al derecho paterno al flujo del incremento de la riqueza, el cambio en el modo de vida, así como la influencia moral de la civilización y los misioneros. Morgan señala que se da un proceso de cambio en el sistema de parentesco, pasando a conformarse lo que conocemos como la familia simbiásmica dentro de la teoría antropológica, en la que un hombre vive con una mujer, pero que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho solo para los hombres y ya no para las mujeres, al mismo tiempo que se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común y su adulterio se castigará actualmente. Derivando de ello, lo que actual conocemos como la familia monogámica y teniendo como fin el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible, la cual se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de quedar en posesión de los bienes del padre o del pater. En esto también mencionamos un poco al gran jurista y al gran criminólogo conocido a nivel internacional, al gran doctor Zaffaroni, a quien les recomiendo muchísimo en su libro La cuestión criminal, quien señala también que a partir de la evangelización y de los cambios de sistemas de parentesco, cuando nos evangelizaron tanto América como África, la religión tuvo que ver mucho con estos cambios de parentesco, y cuando terminaron de acabar con nuestras tribus antiguas, ya no tenían a quién culpar de lo que estaba sucediendo. Y ahí entra precisamente el ataque hacia las mujeres. Ahí empieza precisamente esta creación por parte de la Iglesia como Estado, en donde las mujeres teníamos un pacto con el demonio. Y entonces ahí empieza una gran quema de brujas solamente por ser mujeres. Y pues bueno, en este sentido se puede retomar lo que ya Engels nos señalaba como el primer antagonismo de clase que apareció en la historia, coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. La primera opresión de clases, la del sexo femenino por el sexo masculino. Y bien, a partir de esta etapa histórica aparece y se va conformando lo que hoy se denomina como sociedad patriarcal, quedando instaurada y vigente en casi todas las naciones del planeta como un modelo estructurado bajo el cual se desarrolla la sociedad y la economía. Perdón. Ahora bien, ¿qué es una sociedad patriarcal? Muchas veces me lo han preguntado. ¿Y qué es el feminicidio? Bien, el patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple hecho de serlo, relegando de este modo a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano. Estos dos roles, el de poder y dominación del hombre y el de servicio y sumisión de la mujer, se sostiene y perpetúa gracias al soporte del conjunto de la sociedad. El Estado, la justicia, las leyes y normas, así como las costumbres y las creencias que están dentro de nuestra sociedad. Por otro lado, el término feminicidio fue introducido ya aquí en México en 1994 por la antropóloga Marcela Lagarde, quien señala, entre varias definiciones, lo siguiente. El feminicidio comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúnen crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Se da una fractura en el Estado de Derecho que favorece una impunidad ante los delitos. Lagarde, cito, 2014. Es de suma importancia mencionar cómo Lagarde redefine y sobre todo resignifica el término incorporando un elemento que le pone en el centro del debate, impunidad, término al cual se le debe acotar su presencia. Bien,
Aquí también es importante hacer una diferencia entre lo que es el sexo y entre lo que es el género. En este punto es necesario hacer una diferencia entre lo que es género y entre lo que es el sexo. Es decir, separar lo que es una construcción meramente social de lo natural, aunque histórica e intrínsecamente ligados. Debemos recalcar que aunque los dos sexos somos diferentes, la naturaleza no nos dice nada en términos de jerarquía, pero los valores culturales sí fueron establecidos a través del tiempo por medio de una estructura de poder, dando como origen lo que actualmente conocemos como roles de género. En biología, el sexo es el conjunto de características estructurales y fisiológicas que hacen posible la reproducción en las especies sexuadas, dividiéndolas en hembras y machos. Por otro lado, el género es una construcción meramente sociocultural de la cual la sociedad impone una serie de características psicológicas, tales como modos de pensar, actuar y sentir a los miembros de una comunidad, en virtud de su sexo biológico. En las culturas, el sistema de género normalmente ha sido dual, femenino, masculino, y en virtud del género se asignan a los sexos determinando roles sociales. Con los pequeños antecedentes señalados, podemos apenas comenzar a comprender cómo desde milenios atrás, a través del ejercicio del poder y de diversas prácticas, el hombre violentó a la mujer, culturizando, naturalizando y normalizando los diferentes tipos de violencia dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, podemos hablar de las pequeñas causas o factores que llevan a una persona a convertirse en un feminicida. En México existen aproximadamente 900,000 psicópatas y en el mundo la proporción de los individuos con dicho trastorno oscila entre el 1 y el 3% de la población, lo cual no corresponde a la cantidad de feminicidios a nivel nacional. Es decir, no es que exista gran cantidad de psicópatas, sino más bien el contenido social ha permitido que los feminicidios se hayan convertido en algo normal. Es importante señalar que el perfil del feminicida en México está mayormente encaminado a feminicidas que sostienen una relación marital o sentimental, ya como lo señalaban los datos estadísticos anteriormente, con la víctima. Sin embargo, aquellos feminicidas que no tienen relación alguna con la víctima también encajan en buena parte de los siguientes puntos a señalar, incluidos los feminicidas o agresores sexuales en serie, con la gran diferencia de que estos últimos sí padecen un trastorno psiquiátrico, a diferencia de los primeros, quienes son resultado de una estructura que se maneja desde los diversos sistemas de poder social, económico y político, acompañado de un sistema penal que en muchos de los casos se ha visto rebasado con tal problemática. El Instituto Nacional de las Mujeres nos comparte algunas causas desde el punto de vista de los derechos humanos y aclara que cada uno de los puntos mencionados no funcionan de la misma forma aisladamente, sino cuando se presentan de manera conjunta. Quien comete feminicidio posee ciertos rasgos que sí permiten identificarle sin que ello necesariamente sea un etiquetamiento como tal, sino más bien patrones a identificar. Uno de ellos pueden ser contextos de bajos o escasos recursos, zonas marginales en las cuales las violencias son parte del modo de vida. Aquí es importante recalcar que los feminicidas pueden pertenecer a una clase social media o alta y que de igual manera los cuerpos que agrede pueden pertenecer a diversas clases sociales. Sin embargo, las estadísticas nuevamente nos señalan que la mayor parte de los feminicidios pertenecen a mujeres de bajos o escasos recursos y que están inmersas dentro de un contexto de violencia. Por otro lado, lo que es la complacencia social con la violencia. Quienes crecieron en un contexto social en donde la violencia contra las mujeres se celebra y se incentiva, teniendo comportamientos que pudieran derivar en violencia feminicida.
Otro punto a señalar es la impunidad. Quienes han tocado a una mujer indebidamente, sin consecuencias jurídicas ni sociales por su actuar, van incrementando su nivel de agresión, pudiendo llegar a cometer un feminicidio. Otro punto a señalar es la misoginia. Aquellos que muestran un odio irracional hacia las mujeres son propensos a ejercer violencia externa. No todos. Machismo exacerbado. Las personas que consideran a la mujer como un ser inferior podrían ser potenciales feminicidas. La cultura patriarcal, quienes viven en un entorno en el que constantemente se minimiza los derechos de las mujeres solo por cuestiones de género, también constituyen o podrían constituirnos un foco rojo. Personas violentas y con trastornos de celotipia. Se trata de una violencia incontrolable. Aquellos que responden con excesiva violencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su instinto de superioridad son propensos a cometer este delito. Consumo de drogas. Muchos de los ataques que se han hecho contra las mujeres han sido perpetrados bajo el influjo de una droga o del alcohol. Se ubican en un rango de edad de entre los 26 a los 45 años. El 51% tiene nivel de escolaridad primaria y el 29% un nivel de secundaria. Los agresores intentan alejar a la mujer de su familia y de sus amigos para que no tengan redes de apoyo que les permitan salir de ese círculo de violencia. Por otro lado, y para finalizar estos pequeños puntos, se ha encontrado que de los feminicidios resueltos o donde por lo menos existe un detenido, está relacionado de manera sentimental con la víctima. Es decir, el patrón más significativo de los agresores fueron esposos, exesposos, novios y exnovios o con algún tipo de relación sentimental, logrando determinar que en definitiva los feminicidios han sido perpetuados por hombres, ya sean estos con relación directa, como se mencionó anteriormente, o indirecta, pero normalmente se trata de conocidos o vecinos de la comunidad según los estudios realizados. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que todo sistema de poder, desde las grandes cúpulas sociales, políticas, económicas, etcétera, hasta las pequeñas estructuras como lo es la familia, están impregnadas culturalmente de una violencia machista en contra de la mujer. Por ello, la necesidad imperante de entender y actuar ante este fenómeno reprobable. Ante lo señalado con anterioridad, llega como corriente de pensamiento el feminismo, haciendo una crítica y visibilizando las desigualdades históricas. El feminismo, como corriente de pensamiento, de entre varias cosas, plantea la necesidad de que ambos géneros rompamos antiguos paradigmas culturales, entendiendo que el machismo y la estructura patriarcal no ha sido más que una trampa perversa que ha devenido en un daño tal hacia ambos géneros como seres humanos. El feminismo no pretende ni pretenderá en ningún momento que las mujeres odien a los hombres, sino muy por el contrario, que los hombres y mujeres que han crecido bajo un esquema machista logren salir de él a partir de la deconstrucción, comprendiendo que ello no es una lucha entre nosotros como géneros, sino más bien un rescate de todos para todos, en donde los grupos vulnerables dejen precisamente de ser eso, vulnerables ante el poder que en su mayoría de las veces sostenta y ejerce el hombre. Estos grupos vulnerables no solo están compuestos por mujeres, sino también lo están por niñas y niños, así como personas de la tercera edad y también por la comunidad LGBTTIQ, quienes son también agredidos de varias y diversas formas por una sociedad machista. Es sumamente necesario hacer hincapié y señalar que el machismo y el feminismo no son antagónicos. El feminismo no ha cobrado históricamente ninguna vida que no sea a quienes han luchado desde esta corriente, mientras que el machismo sí ha cobrado muchas vidas, tanto de hombres como de mujeres. El machismo es una construcción cultural
que ha venido apropiándose de todos los cuerpos, de todas las mentes. Por lo tanto, aparece instalado también en las mujeres, reproduciéndose casi de la misma forma en la que se reproduce en el hombre. El machismo vive en la historia individual, pero también en la social, ambos compartidos en un mismo contexto. Es por ello que consideramos que la base de la pirámide para poder erradicar la violencia de género y los feminicidios es la educación en todos y cada uno de los ámbitos, pues es la base absoluta que verdaderamente debiera prevalecer para así lograr construir un nuevo tejido social en el que la mujer tenga el mismo respeto y equidad, que de igual manera pueda tener acceso a los recursos materiales y económicos de este país, que al mismo tiempo le permita dejar de pertenecer y permanecer como un grupo altamente vulnerable. Ya para ir finalizando un poquito, pues se puede plantear que al menos en México los feminicidios no necesariamente son perpetrados por psicópatas como tal o como en algunos casos se cree, sino por aquellos personajes que ven a las mujeres como un objeto en el cual pueden hacer lo que quieran sin que exista necesariamente una repercusión mayor por parte del Estado y sus instituciones, viéndose claramente reflejado en el marcado desequilibrio que existe entre la cantidad de feminicidios y la cantidad de sentenciados, así como de detenidos por dicho delito. Esto último no quiere decir ni se traduce de manera literal que no exista personal dentro del Estado de Hidalgo y dentro del Estado como tal y sus instituciones que no estén trabajando en el tema. Por supuesto que existe personal ocupado por atender a marchas forzadas los casos de feminicidios en cada una de las entidades del país, utilizando las herramientas con las que cuentan. Sin embargo, se requiere de mayor cantidad de personal capacitado en temas de género para así poder entender, atender y resolver de manera óptima la problemática de los feminicidios que aquejan seriamente a México, porque la demanda tristemente es muy alta. Esto con el fin de lograr cumplir con uno de los retos más grandes que se tienen, siendo precisamente el de proteger y ofrecer seguridad a las niñas y mujeres que habitan dentro de nuestro territorio, entendiendo que la impartición de justicia debe siempre estar de la mano de las políticas y tratados, tanto nacionales como internacionales, en donde la mujer debe de ser empoderada de diversas formas, logrando reestructurar el tejido social para el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Y es precisamente en el estado de Hidalgo que se está buscando la incorporación de seminarios, cursos, talleres, conferencias, así como nuevas tecnologías que ayuden a contrarrestar este tan lamentable acto social. Por mi parte, ha sido todo. Sin embargo, no quiero dejar de lado agradecer a todos los que han estado presentes, que han escuchado esta pequeña charla, pero principalmente quiero agradecer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que está trabajando en este tema. Quiero agradecer mucho al Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, quien ha estado en apoyo total para que estas conferencias y estos trabajos se puedan llevar a cabo. Le agradezco muchísimo que tenga toda esta apertura ante estos temas y que los estén implementando. Por otro lado, quiero agradecer muchísimo también a la doctora Mercedes Itlali Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mujer comprometida con los temas de género y a quien agradezco su invitación, así como todo el esfuerzo realizado para lograr este evento. Por último, pero no menos importante, al arqueólogo forense Isaac Aquino Toledo, quien siempre ha demostrado tener un gran compromiso con la investigación de este país y a quien le agradezco también para que estas conferencias pudieran llevarse a cabo. Por mi parte, ha sido todo. Quedo atenta a sus preguntas o a sus dudas.
Maestra, mil gracias por tan importantes aportaciones. Como bien lo dice, estoy al pendiente de las redes sociales a través de Facebook, de los comentarios y de las preguntas. Hay muchas felicitaciones a usted, a la Procuraduría por estas actividades. Realmente estamos tenemos auditorio de diversos municipios del estado de Hidalgo, Tula, Tulancingo, Zacualtipán, así como también de otras entidades federativas de la República. Señor Procurador, si me permite, por favor, inicio comentario. Si lo escuchamos, Procurador, por favor. Gracias. Maestra, yo quisiera hacerle, y le voy a hacer una pregunta. En principio, tendría que ser una pregunta dirigida para quien tenga formación jurídica, pero creo que es muy oportuno hacérsela a usted, precisamente porque su formación es otra, pero me queda claro que todos los conocimientos que usted ha acumulado en este contexto son muy, muy útiles para obtener su opinión. Y le digo cuál es el origen de mi pregunta. Hay una corriente en el ambiente de la Procuración de Justicia que creo que tiene ya algunos años, que propone desaparecer el delito de feminicidio. No voy a abundar en los argumentos, pero le voy a decir cuál es el que yo reconozco como el toral. Y es que los elementos probatorios resultan con estándares muy altos. Entonces, en muchos juzgadores, muchas juzgadoras no acreditan la comisión del delito precisamente porque los estándares no se cumplen. Y voy a referirle uno en términos incluso no jurídicos. Y es que resulta difícil de probar que el hecho se haya cometido con ese sentido de que la privo de la vida por el hecho de ser mujer. Eso a muchos jueces no los convence. Entonces, suben los estándares probatorios y ¿qué se genera? Pues se genera que el delito no se concrete con esa perspectiva, que es una perspectiva de género. Entonces, en medio de toda esta línea de opinión, la propuesta es que se quite el feminicidio y se deje otra vez se califique como homicidio. Bueno, sin embargo, aquí es donde los criterios se parten, porque los movimientos feministas, las opiniones que vienen de ese rumbo, no solamente consideran la parte jurídica, sino que también consideran otros elementos, yo no me voy a referir a ellos, pero que son elementos más identificados también con esta lucha de protección a las mujeres. Y más que de protección, de reconocimiento y de efectividad a sus derechos de seguridad. Entonces, ahí hay una línea. Y por otro lado, pues esta línea jurídica, no digo que sea unánime, pero sí hay una corriente importante que dice, bueno, es que así nunca lo podemos probar, ¿no? Y más concretamente en el ambiente del Ministerio Público. No es nuestro caso, pero yo lo he llegado a escuchar de otras procuradurías, de otras fiscalías. Entonces, yo le pregunto a ¿usted qué opina? Y desde su ángulo de trabajo y de toda su expertise en este tema, ¿qué implicaciones le vería usted a que el delito permaneciera o, en aras de no crear impunidad, se dejara como homicidio? Gracias. Gracias a usted, procurador. Bueno, efectivamente es cierto. Ahora, una cosa es el ser y otra el deber ser, ¿no? Cuando ya nos enfrentamos a esta cuestión ya desde el tipo penal que se está manejando, ¿no? El término de feminicidio. De hecho, también lo escuché desde el Procurador General, ¿no? Que es necesario quitar porque está de cierta manera, como bien lo señaló usted, si no se cumple con todas esas especificidades, entonces ya no entra como un feminicidio
Y entonces aquí es donde viene el parteaguas entre la cuestión de los colectivos y entre la cuestión de lo jurídico. Yo en lo personal, procurador, no coincido mucho con el quitar el término feminicidio. Ha costado a nivel internacional desde la CEDAW lograr esto. A partir desde mi experiencia como criminóloga y arqueóloga, considero que sí a las mujeres, no a todas, porque no podemos generalizar, si se presenta un abuso sexual, si se presenta un desmembramiento, si se presenta algún tipo que nos señale que es agredir o una agresión hacia la mujer por su condición de género, como es el primer caso, el abuso sexual, a diferencia de otros homicidios que tienen que ver con los hombres, por ejemplo, en donde no se presenta un abuso sexual, en estos patrones que yo señalé con anterioridad, es difícil tipificarlo como un homicidio cuando sí es por cuestiones de género, por todo lo que yo les señalaba anteriormente. Hay todo un patrón a seguir, no es coincidencia, procurador, que las mujeres estén siendo asesinadas a manos de sus parejas o de sus novios, o sea, si esto se estuviese dando o el patrón se estuviese dando que fuese allá afuera, ¿no? Que no fuese por una relación sentimental y que no hubiese un abuso sexual hacia la mujer, yo estoy de acuerdo en que se tipifique como un homicidio, ¿no? Porque sí los hay, por supuesto que hay homicidios, pero cuando es en cuestión dentro del hogar, dentro de una relación, sí estoy plenamente convencida, señor procurador, de que es a partir de este odio o de este resentimiento cultural que se tiene dentro del machismo de nuestros hogares. Sí ha sido muy importante señalar el feminicidio como tipo penal desde mi perspectiva, aunque es difícil y aunque sé que de cierta manera ha sido muy difícil tipificarlo dentro de la cuestión jurídica. Creo que debemos, en lugar de retroceder, creo que debemos avanzar en este trabajo, que yo sé que a ustedes como juristas se les conflictúa mucho porque choca mucho con la teoría feminista en la cuestión de cómo aplicar el tipo penal, porque no se cumplen con todas estas características. Sin embargo, desde mi perspectiva, señor procurador, creo que si una mujer fue ultrajada violentamente, sexualmente, físicamente, y presenta rasgos de ese tipo de violencia, sí es un crimen en contra de ella como mujer, no como persona, como un individuo, sino son todas estas características culturales que señalé que vienen cargando de que a la mujer se le puede maltratar solamente por ser tu pareja o solamente por ser tu mujer. Y eso es algo que no se da en los homicidios de mujeres que tienen que ver con otras instancias jurídicas, que las asesinaron por otras razones o que no sea por la cuestión de género. Tristemente, las estadísticas y los estudios criminalísticos y criminológicos nos están demostrando que sí hay un odio irracional en contra de la mujer dentro de nuestros hogares, dentro de los hogares de muchas mujeres. Entonces, sé que es difícil, sé que para ustedes como juristas o dentro de la institución jurídica es difícil, aunque ustedes quieran sacar esta parte del feminicidio, les cuesta trabajo. Creo yo que tenemos que trabajar un poquito más como bien lo mencionó usted, y es una idea impresionante, la he escuchado en pocas personas, el tratar de ser multidisciplinario, el trabajar todas las áreas que tienen que ver con esto en conjunto, porque si cada una trabaja desde su trinchera y no hay una conjunción de esa información en donde podamos sacar el feminicidio, se nos pierde la información y por ello no podemos tener todos estos datos relacionados y por eso a veces ya en los juicios se nos cae el feminicidio. El que usted pretenda hacer esto, de hacer un trabajo interdisciplinario con todas sus áreas, es algo que debería de empezar a hacerse ya a nivel nacional. Eso, sin embargo, yo no estoy de acuerdo, independientemente de los colectivos, yo no pertenezco a ningún colectivo, sin embargo, no estoy de acuerdo en que se quite el tipo penal como feminicidio actualmente. Creo que hay que trabajar más para enriquecerlo, como bien lo señaló usted, desde una manera interdisciplinaria, y va a ver cómo si trabajamos en equipo todos desde nuestra trinchera y compartimos información científica, los casos difícilmente se nos van a ir cayendo, señor procurador. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Se lo agradezco. Gracias a usted. Muchas gracias, procurador.
procurador. Muchas gracias, maestra. Continuamos con una pregunta que nos dice Malina Xochitl Muñoz en Facebook. ¿Cuál es el impacto de un feminicidio respecto a sus hijos e hijas en el caso de las que eran madres? Muy bien. Pues tristemente es un impacto muy fuerte porque ese es un tema precisamente que he venido pensando hace poco tiempo, no solamente enfocándome a la cuestión de la pérdida de la mujer como tal. ¿Qué pasa detrás de toda la familia de la mujer que ha sido asesinada bajo el término feminicida? ¿Qué pasa con estas niñas que se quedan huérfanas o con estos niños? ¿Qué pasa? Muchas son las abuelas las que vienen a rescatar, aparte de que tienen que estar haciendo la búsqueda de su hija o de su familiar, tienen que salir al frente, ¿no? De sacar adelante a estos niños. Creo que es bien importante también que dentro de la agenda presidencial en general se empiece a trabajar también en el impacto que tienen las niñas o los niños que han sido víctima directamente de un feminicidio de su madre. Creo que no se está trabajando profundamente en darle un seguimiento a todos estos niños, que por supuesto tiene un impacto. La ausencia de la madre dentro del hogar cuando ha sido asesinada impacta psíquicamente, físicamente, económicamente dentro del hogar y dentro de nuestros niños, a quienes también se les tiene que dar un tratamiento y un apoyo integral para poder seguir adelante bajo la desaparición o asesinato de sus madres. Creo que ahí viene otra arista, es otra arista que parte de aquí, de trabajar también institucionalmente con todas estas criaturas que se han quedado en la orfandad a través de un feminicidio. Claro que impacta, claro que va a haber una consecuencia psicológica, claro que va a haber una consecuencia económica, porque muchas de las veces la madre era el sustento económico de la casa. Pasan las abuelas, las tías, las hermanas, a quienes pocas reciben un apoyo estructural para poder sacar adelante a estos niños. Entonces, creo que ese también es un tema bien importante a tratar, querida doctora. Gracias por la respuesta, maestra. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál considera ser la consecuencia de una falta de seguimiento a estas víctimas indirectas? Pues que creo que en México, bueno, se está trabajando, como bien lo señalé, sin embargo, aún queda muchísimo por trabajar en esto. El que no se le haya dado seguimiento a estas víctimas es porque muchas de las veces ni siquiera se le ha podido dar cerrar un caso como tal de la madre que ha sido desaparecida. Ahorita creo que todavía nos encontramos en las primeras etapas en donde solamente la justicia se está enfocando en encontrar a sus desaparecidas, en darle respuesta a sus familiares. Sin embargo, desde mi trinchera y desde mi punto de vista, creo que no se le ha dado un seguimiento correcto a los hijos de estas víctimas. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer, doctora, hay mucho, o quien hace la pregunta. Ahorita apenas se está empezando a meter dentro de las instituciones lo que es precisamente la perspectiva de género, se está avanzando, pero creo que todavía no se toca o no se llega a este punto de ver a todas estas víctimas que quedaron huérfanas y que esperemos que prontamente puedan también entrar dentro de un apoyo institucional para que muchas de estas familias reciban, no sé, un apoyo, lo decía hace rato, psicológico, económico, más que económico, pues darles estudios a los niños que han quedado y, por supuesto, una gran terapia por parte de la institución. Sin embargo, para ser honestos, a nivel nacional creo que nos estamos viendo ya rebasados por la situación que se está dando. Sin embargo, creo que si todos desde nuestra trinchera trabajamos, pues tenemos que ver también por estos niños o por estas niñas que se están quedando en la orfandad y que nadie les está dando el tratado debido o correcto. Le agradezco la respuesta, maestra. Continúan llegando las felicitaciones por tan importante tema, por sus respuestas, y tenemos otra pregunta. La estadística indica que en feminicidios son mayorías madres, ¿o no? No necesariamente.
Tenemos estadísticas, lo que pasa es que es por la edad, la estadística que se realizó por parte de las estadísticas que yo estoy mostrando ahorita, básicamente oscilan las muertes, oscilan de entre los 16 a los 30 y tantos años. Entonces, esa es la etapa reproductiva o la mayor reproductiva dentro de la mujer. Y dentro de nuestra república, pues sabemos que las madres son de corta edad, entonces sí se están viendo afectadas, por supuesto, hijas o familiares directos. Sin embargo, el dato duro de decir son madres las que están desapareciendo, no podría yo aventurarme a dar ese dato. Lo que sí les puedo decir es que las edades que más están representando oscilan de entre los 16 a los 20 y tantos, casi 30 años, que es la etapa mayormente reproductiva de la mujer. Sin embargo, también tenemos datos impresionantes de niñas, que no necesariamente son madres, son niñas. Entonces, no necesariamente yo podría decir que son madres, sin embargo, sí puedo decirles que las edades que se están analizando son en las etapas mayormente reproductivas de las mujeres, doctora. Gracias, maestra. Otra pregunta dice así, Carmen Cruz Vadillo, ¿qué medidas considera usted se deben tomar para prevenir y evitar el feminicidio, hablando socialmente? Bien, ya lo decía yo en la charla que tuvimos hace ratito, para mí, desde mi perspectiva, es la educación institucional a través de todas las vías, desde la etapa en la que los chicos entran al kinder, ¿no? Lo que conocemos como jardín de niños. Creo que ya desde esa etapa, y ahorita sí yo debo hacer un reconocimiento, yo soy madre y he estado viendo yo en varias materias de mi hijo que ya se están tocando estos temas, cosa que por lo menos, al menos en mis sobrinos de mayor edad o mía, no se tocaban estos temas. Debo hacer un reconocimiento de que actualmente dentro de la educación pública se están tocando los temas de la equidad y la igualdad. Esto no va a cambiar de un día para otro, han sido, como lo mencioné en la ponencia, han sido milenios en donde la mujer ha sido perpetrada desde la violencia. Sin embargo, sí ya es momento de que desde a partir de la educación, pero no solamente institucional dentro de nuestras escuelas, tiene que ir a todo aquel que tiene un contacto como servidor público con las mujeres, como lo son los juristas, los abogados, los jueces, los doctores, los ginecólogos. O sea, este es un trabajo en conjunto desde la agenda presidencial y desde la agenda de cada uno de los estados, en donde tiene que cambiar la estructura, en donde creamos creemos caldos de cultivo para la violencia en contra de la mujer. Solamente va a poder darse a través de la educación constante en todos los ámbitos. De otra manera lo veo difícil, como también soy realista, y esto no puede llevarse a cabo de un día para otro. Van a ser años de trabajo en donde tenemos que deconstruirnos como sociedad y con nuestras creencias anteriores y volver a construirnos todos desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestros hijos, nuestros amigos, los hombres con sus compañeros, ¿no? El hombre es fundamental en esta lucha porque precisamente por esta cultura machista, cuando un hombre dentro de sus grupos o manadas pone un límite y dice ya basta, es muy escuchado por sus pares. Difícilmente cuando la mujer lo hace hacia el otro hombre que se siente agredido o atacado. Los hombres que hoy están empezando a deconstruirse dentro de estas nuevas masculinidades son pieza clave para empezar a romper estos patrones. Pero definitivamente es la educación y no va a ser de un día para otro. Gracias, doctora. Le agradezco su respuesta. De pregunta se relaciona. Feminismo como corriente de pensamiento. Uno de los fines para evitar el feminicidio es deconstruir. Pregunta, ¿cómo en el día a día podemos hacerlo? Pues precisamente día a día quienes somos madres, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos, empezar a desculturizar o deconstruir, lo decían ahorita, la palabra deconstruir es eso, quitarnos
¿Cómo? Bueno, pues teniendo acceso precisamente a toda esta información. El día al día es yo conmigo, con mis propias actitudes, yo lo decía, no solo los hombres, como cultura machista, como cultura patriarcal, nosotras las mujeres también venimos dentro de esta cultura. Por ahí muchas veces escuché que dicen, pues es que son las madres, las que son machas, las que... Sí, porque también venimos de una cultura machista. El hecho de que nosotras seamos mujeres no nos exhibe de serlo, también lo somos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Saber que lo que nos daña, que lo que nos duele, no podemos volver a reproducirlo en las generaciones. Es un trabajo de sociedad donde tú escuches que están agrediendo a una mujer, puedes intervenir de manera pacífica, no necesitas violentar al agresor. El no voltearte cuando ves que están agrediendo a una niña, el enseñarle a nuestros niños que agredir a una mujer, no solo a una mujer, también es bien importante mencionar esto, a cualquier ser humano que se vea dentro de una vulnerabilidad, debe uno de levantar la mano, debe uno de trabajar. Los hombres, vuelvo, yo los invito, compañeros hombres, de verdad, a que se deconstruyan y piensen que esto no es culpa de ustedes, tampoco se trata de que esto sea una lucha entre hombres y mujeres, somos una sociedad que nos necesitamos a todos, pero que son las mujeres las que están siendo asesinadas por su condición de género. Y sí necesitamos que el hombre deconstruya a sus círculos sociales y a sus manadas o a sus compañeros, a sus hijos, solo a partir de decir no, de decir basta y de entender y de comprender que esta cultura machista o patriarcal nos está llevando a todos, hombres y mujeres, porque también es real que el hombre sufre, al hombre se le calla, el hombre no puede expresar sus emociones, no se le deja expresar sus sentimientos, no se le ha permitido. Entonces es una olla express también el hombre al que se le dijo, tú hombre no debes hablar, no debes llorar, no debes decir tus emociones. No me imagino la cantidad de hombres que andan cargando con sus emociones aquí adentro. Y pues bueno, si no entendemos que el hombre es un ser humano con emociones, que también le duele y que no es una cartera, así como la mujer no es un objeto sexual, pues bueno, todos en conjuntos. Difícil va a ser porque nuestra cultura históricamente, estoy hablando desde ya ahorita, desde un punto arqueológico, desde nuestras culturas prehispánicas, ya deviene a partir del contacto con los españoles, pues ya viene toda esta cultura del machismo. Entonces, no, han sido milenios, pero afortunadamente se empiezan a tocar y a plasmar estos temas dentro de la impartición de justicia, dentro de las instituciones escolares, dentro de diferentes instituciones que tienen contacto con la mujer, pero es verdad que aún falta mucho por recorrer y mucho por hacer, doctora. Muchas gracias por sus comentarios y sus respuestas. Luna Sevilla comenta, de acuerdo al análisis del tema y las estadísticas, ¿cuáles son las causales de los feminicidios? Ya lo mencionaba yo en la ponencia que di, son varios puntos los que nos pueden llevar a cometer un feminicidio, no es uno, lo mencionaba en la ponencia que di, son, pues básicamente creo yo la impunidad. Yo desde mi perspectiva creo que al momento de que se comete este acto y no hay una respuesta pronta por parte de la Procuración de Justicia en diferentes partes del país, pues es fácil que un hombre agreda a una mujer sin que haya consecuencia alguna respecto a este tema. Entonces, no solamente es eso, es nuestra cultura, lo vuelvo a mencionar, tengo que ser repetitiva en ello porque vivimos en una cultura en la cual se minimiza a la mujer, en la cual se minimiza a aquel que piensa distinto, en la cual se minimiza al hombre que no se presenta como aquel macho, sino que defiende todo lo contrario, precisamente, la misoginia dentro de nuestra sociedad, el ver a la mujer como un objeto y no como un sujeto, nos han puesto en diferentes partes, nos han puesto como un objeto, el cual solamente es con el cual se puede hacer lo que queramos y no hay consecuencia de ello. Y esto lo podemos ver a través de la historia. Esto no es nuevo ni es algo que nosotros estemos ahorita encontrando el hilo negro. Históricamente hemos sido un objeto. Entonces,
Son muchos los puntos que te pueden llevar a cometer un feminicidio. No cualquiera lo comete, se tiene que cumplir con ciertos patrones. Lo que sí quiero dejar muy claro es que muchas veces se piensa o se cree que es un enfermo, que es un psicópata o que tiene un trastorno como tal. Y no, mi investigación o el tiempo que yo he investigado me ha llevado a demostrar que no es así, lo dije en la ponencia. O sea, no se tiene un trastorno psicopático, ¿sí? Sino que muchos de los feminicidas matan porque pueden y porque no hay consecuencia de ello y porque pueden hacer con la mujer lo que ellos consideren más prudente. Entonces, son muchos, lo mencioné al principio, desde la estructura social de donde se viene, el pensamiento en donde se creció, dentro de nuestra institución familiar, cómo se trata a la mujer, cómo se ve a la mujer, allá afuera con los amigos, los medios de comunicación masivos. O sea, es un caldo de cultivo el cual no se ha puesto un límite para entender y comprender que no se nos puede estar asesinando por el simple y sencillo hecho de ser mujer. Entonces, son muchos lo que sí quiero dejar claro es que no son locos, no son psicópatas, ¿no? Son hijos sanos del patriarcado, no son otra cosa más que eso, son personas que saben que pueden hacer algo y que no tienen consecuencia. Porque si la tuviesen pronta y expedita, difícilmente creo que una persona pudiese llevar a cabo el feminicidio como se hace hoy en día de 10 a 11 mujeres. Entonces, son muchos los rasgos. Voy a dejar muy claro otra vez, no son locos, no son psicópatas, algunos de ellos podrán serlo cuando se siga un patrón de un perfil, pero no son psicópatas, doctora. Entonces, sí es muy importante hacer hincapié que a un hombre que lo lleva a ser feminicida o cometer un feminicidio, así, creo yo que no recibe un castigo directo en el momento en el que se tiene que llevar. Eso sería todo, doctora. Gracias, maestra. Tenemos todavía muchas preguntas, pero vamos a hacer la última, de acuerdo a los tiempos que tenemos en el programa. ¿Qué estamos dejando de hacer como sociedad y como gobierno que tenga como consecuencia el incremento de los suicidios? Pues bueno, vuelvo a lo mismo, creo que de pronto la situación rebasó al mundo, no solo a México, la situación rebasó al mundo, pero hablando en el caso específico de México, ¿qué estamos dejando de hacer? No creo que sea tanto que estamos dejando de hacer, más bien me quiero enfocar a qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo a lo mismo. La educación, una impartición de justicia con perspectiva de género, aunque ya lo mencionaba con el procurador, es verdad, es cierto que difícilmente se puede llevar a tipificar el feminicidio como tal. Sin embargo, creo que si los servidores públicos que se encargan de ejercer la justicia hoy en día se preparan con este tema, concursos, talleres, se empapan, porque muchas de las veces, pues bueno, ponemos al frente a una persona que no es que no quiera hacer las cosas, por supuesto que las hace, es su trabajo, pero carece de la información necesaria que hoy en día se requiere para poder tipificarlo como un feminicidio. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acercarnos más a nuestras autoridades, por supuesto. Este es un espacio perfecto, ¿no? Para poder platicar de este tema, para ver qué se puede hacer, qué estamos dejando de hacer. Bueno, la violencia no solamente en contra de la mujer, sino a nivel nacional, las violencias, los diferentes tipos de violencia nos han llevado a tener una ruptura en nuestro tejido social, que nos da miedo ya meternos. Y sí, claro, porque la violencia está desatada. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿qué puedo hacer yo? Yo como madre, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo ofrecerle a la sociedad? Lo que yo puedo ofrecerles hoy en día, trabajar con mis hijos para que entiendan que las mujeres no se tocan, que las niñas no se tocan, que no es una cuestión de que tú puedes hacer con alguien lo que quieras. Aprender a respetar y si alguien te dice no, es no, y es respetar eso. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero si desde la agenda presidencial empezamos a meter todos estos temas en donde los niños ya desde chiquititos empiezan a entender que nosotras merecemos respeto por el simple y sencillo hecho de que somos
seres humanos, ya ni siquiera porque somos mujeres, porque somos seres humanos que merecemos un respeto. Entonces, el trabajo deviene de todos como sociedad. Otra vez, no podemos dejarle al gobierno ni a sus instituciones todo el trabajo, porque también eso no es correcto. Somos todos como sociedad los que tenemos que trabajar. No olvidemos que la primera institución es la familia. Y dentro de la familia conformada como sea, ya no aquella familia que conocíamos. Nuestra familia puede estar conformada de diversas formas. Pues dentro de nuestra familia nos corresponde, y a las nuevas generaciones que hoy están recibiendo esta nueva información, porque los escucho, los veo, ahora muchos niños y jóvenes están viniendo a deconstruirse y a tener una construcción nueva respecto a las personas vulnerables, no solamente a la mujer, sino a todo grupo vulnerable que necesita ser protegido por parte de su familia, por parte de sus instituciones. Y creo fervientemente que el trabajo estructural del gobierno es dar esa seguridad a sus ciudadanas y ciudadanos en general, doctora. Maestra Leticia Barajas Lugo, ha sido un placer escucharla. Le reitero, a nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y del titular Raúl Arroyo, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su excelente trayectoria. Agradecemos también la participación y atención a quienes nos acompañaron durante esta transmisión y los invitamos a estar pendientes del ciclo de conferencias virtuales. Todas y todos tenemos que aportar para construir un mundo de igualdad, inclusión y no discriminación. Muchas gracias y exitosa tarde. Gracias. Gracias. Gracias, procurador, por su atención. Gracias, procurador. Gracias, doctora. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos.